Excelente, pues ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. ¿Qué tal? Buenas tardes a Bien, todas y ¿qué a tal? todos. Qué gusto saludarla de vuelta. Estamos aquí en la tertulia de este martes rico ya. Martes 16, qué rápido está yendo el año, 16 de febrero. Hombre, qué Mes y medio. caray. Ya estamos, ya pasamos el Día de los Enamorados, ya vamos hacia finales de este mes, vamos que volamos. Y nos Así es. acompañas aquí muy amablemente, magistrada, para hablar acerca de los micromachismos, ¿verdad? ¿Qué es esto de los micromachismos? Platícanos, por favor. Bienvenida Claro desde que tu sí. casa. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto saludarles nuevamente. Quienes nos acompañaron en la ocasión anterior, que esperamos que así haya sido, debemos recordar algunos de los conceptos básicos que empezamos a compartir la ocasión anterior y solo me gustaría refrescar la memoria para darles o para reiterarles alguna información que creo que va a ser muy útil para, ay, miren, unos cabellos se me salen por aquí, para precisamente entonces ocuparnos de este tema ya el día de hoy. Recordemos, y aquí les voy a empezar a compartir la pantalla, recordemos que hablábamos de esta diferencia que se hace a partir de cómo es que biológicamente nacemos y entonces cómo se nos distingue entre hombres y mujeres. Les explicaba yo que es importante saber que hay personas que nacen con características biológicas sexuales de ambos sexos y que a ellos les llamamos intersexuales, las personas intersexuales, pero algo que me faltó decir y que quiero desde luego dejar claro, porque también es muy importante visibilizar estos temas, es que en esta concepción binaria, ¿no? Binaria viene de dos valores. Hay una concepción binaria en cuanto a que o somos hombres o somos mujeres. Hay un grupo importante de personas que no se asumen ni en uno ni otro extremo, vamos a decirlo así. Y entonces, bueno, pues son las personas que tienen una concepción no binaria del sexo y del género. Entonces, bueno, eso también es importante decirlo, porque entonces viene todo el abanico de la diversidad sexual. Entonces, bueno, y no se ajustan o ellos asumen que no deben ajustarse a un sistema cis heteronormativo, es decir, quienes nos ajustamos y decidimos hacerlo a un sistema cis heteronormativo es porque nos asumimos hombres o mujeres y que hay una identidad, digamos, entre lo que biológicamente soy y cómo me expreso ante los demás y cómo me identifico. Entonces, bueno, les explicaba yo también que el género, pues entonces ya es una construcción social y este es el que de repente nos está causando problemitas. Habíamos avanzado ya en que eran los roles de género y los estereotipos, como esas construcciones sociales, eso que nos enseñan a hacer desde pequeñas y pequeños, esas expectativas que se tienen de cómo tengo que responder a ciertos estímulos, cómo me tengo que comportar, cómo tengo que convivir, cómo es que debo crear, cómo es que debo interactuar, etcétera. Entonces, platicábamos que es muy común que incluso desde antes de nacer ya haya una gran carga cultural que va a definir de algún modo cómo es que tengo o cómo es que se espera que yo vaya creciendo y vaya desarrollando. Decíamos que esta es la publicidad que consumimos todos los días y que por ende, bueno, pues mucho nos ha de alguna manera influido de modo tal que implícitamente damos por sentado que esto sería lo correcto. Les invitaba yo a hacer un análisis de reflexión íntimo e individual, donde nos percatemos de qué tanto nos ha servido y qué tanto nos ha impactado todo este tema del género. Hablábamos, por ejemplo, de cómo las niñas se nos crían desde pequeñas con estas ideas de las princesas, o digamos con la parte bonita, ¿no? Con la parte llamativa de todo ello, cuando en realidad soslayamos lo que hay de trasfondo, que es precisamente el dejar todo un campo listo para que siga prosperando y siga germinando la desigualdad. Después decíamos que, bueno, pues las violencias simbólicas nos siguen acompañando porque están en todos lados, ¿no? En la publicidad, en el deporte, en la música, en todo lo que creamos y todo lo que interactuamos. Y a partir de ello, bueno, pues empiezan a surgir.
múltiples expresiones de violencia. Abordábamos también cómo construimos lo masculino y lo femenino a partir de esos estándares o a partir de esas expectativas o exigencias. Y bueno, pues fue aquí donde nos quedamos la ocasión anterior y empezábamos a platicar de dónde vino el desfase. Vino el desfase porque las mujeres nos dimos cuenta que podíamos ser autosuficientes, que podíamos no depender de alguien más, que podíamos tener un trabajo remunerado y nos seguimos haciendo cargo de las labores domésticas y de cuidado, y que los hombres no hicieron la operación a la inversa. Los hombres de los espacios públicos que por excelencia les habían sido asignados, no hicieron esa, digamos, esa labor de inmiscuirse o de involucrarse en estos espacios íntimos. Otro de los datos reveladores aquí, pues es que nuestra convivencia está rodeada de micromachismos. Hoy, entonces, vamos a empezar, si les parece bien, a hablar de qué son los micromachismos, cómo los detectamos, cómo los cuestionamos, cómo los criticamos y cómo los empezamos a cambiar. Los micromachismos son gestos, dichos, conductas, actitudes de violencia sutil, mínima, que aparentemente son inofensivos. Refuerzan las desigualdades y entonces lo repetimos todas las personas sin darnos cuenta, ¿no? Parecerían actos reflejos de cómo nos enseñaron a convivir y damos por sentado que es lo correcto porque parece ser que siempre nos ha funcionado. Son los comportamientos masculinos cotidianos que fuerzan, coartan o minan la autonomía de las mujeres. Eso lo dijo Luis Monino, que es un estudioso de estos temas, que fue el primero que habló de este concepto de los micromachismos. Y él nos decía, pues se trata de pequeñas tiranías o violencias de baja intensidad. Recuerden que cuando hablábamos de violencias decíamos, bueno, la violencia tiene múltiples formas de expresarse. La violencia no solo son los golpes físicos, hay violencia económica, hay violencia patrimonial, hay violencia psicológica, hay violencia obstétrica para las mujeres, hay violencia institucional, hay violencia política. Entonces son muchos los espacios y muchas las expresiones que tiene la violencia de género. De modo que, entonces, bueno, pues son pequeñas tiranías o violencias de baja intensidad que se dan en todos estos ámbitos, en todos estos espacios. Son difíciles de detectar porque las asimilamos como hábitos o costumbres y aparentemente son normales. Por eso es que desde la sociedad las justificamos y las legitimamos. Es decir, no las cuestionamos, es decir, las repetimos de manera inconsciente y no nos percatamos, no nos damos cuenta del tremendo daño que nos hace. Algo que les aclaraba en la ocasión anterior es que este tipo de violencias, la violencia machista o la violencia de género, muchas veces, bueno, la gran mayoría esperaríamos que proviniera de hombres, pero en realidad no es así. Ya les explicaba que los temas de género nos atraviesan a todas las personas, de modo que las mujeres también tenemos comportamientos machistas, también reproducimos, también perpetuamos estos micromachismos, por eso es importante pues hablar de ellos, visibilizarlos, cuestionarlos, criticarlos y tener esas gafas violetas que ya les explicaba en la ocasión anterior, que nos permitan ver las cosas o ver las situaciones o ver los fenómenos que estamos viviendo desde una óptica diversa, que nos dé mayor luz para lograr una convivencia armónica, pacífica y respetuosa. Entonces, estos micromachismos tienen como punto central, digamos, que refuerzan la posición de dominio de hombres sobre mujeres y que, insisto, refuerzan las desigualdades. Toda aquella conducta, toda aquella forma de convivencia que tenga estos componentes, hay que cuestionarla y hay que darnos cuenta de en qué medida estoy reproduciendo o no la desigualdad, ¿no? Si les parece bien, bueno, pues vamos a continuar. ¿Por qué son graves? Porque sostienen una organización social desigual, porque sirven para perpetuar la discriminación. Como la mayoría de las veces no se ven, ya les decía, la violencia física es la más visible, la que podemos ver con moretones, con golpes, con fracturas incluso, con arañazos, etcétera.
Eh, Hay otro tipo de violencias que están ahí, que son igual de dañinas, pero que no vemos. Entonces, como no las vemos, parecería que no son graves, cuando en realidad pues revisten la misma gravedad y la misma intensidad y generan un daño igual o incluso mayor que las violencias físicas. Forman parte estos micromachismos de un complejo sistema que permite violencias mayores. Es el campo fértil, el caldo de cultivo para que otras expresiones de violencia se reproduzcan y con mayor fuerza, ¿no? Le estamos dando todo el abono y todo lo necesario para que la violencia siga creciendo. No es un problema de unas cuantas personas, es un problema generalizado. Y les voy a empezar a dar algunas cifras que me parecen contundentes para evidenciar. Sepan, por ejemplo, que una niña a los 6 años empieza a sentirse no capaz de estudiar áreas STEM. ¿Qué son las áreas STEM? Las áreas STEM, están las siglas en inglés, se refieren a las ciencias, a las tecnologías, a las ingenierías y a las matemáticas. Las niñas reciben tanto bombardeo publicitario, familiar, social, en el entorno escolar, que llega un momento en que no se sienten aptas o lo suficientemente capaces para hacer ciertas labores. Y esto, pues, es parte precisamente de todo este caldo de cultivo que preparamos, ¿no? Cómo es que seguimos arando en este campo justamente para seguir perpetuando la desigualdad. Y recientemente se celebró el Día de la Mujer en la Ciencia, magistrada, justamente en este esfuerzo de demostrar que todo esto pues está equivocado, que la mujer es tan capaz como cualquiera o más en diferentes áreas y disciplinas. Así es. Fíjense que otra cosa que también debo decir, la ocasión anterior hablábamos, dimos un recorrido histórico brevísimo, ¿no? Algunos saltos a lo largo de la historia para evidenciar cómo es que las mujeres fuimos soslayadas de todos los campos del conocimiento. A pesar de ello, hay iniciativas fabulosas. Hay una actualmente en boga que se llama No More Matildas, que quiere decir no más Matildas, y es justo un esfuerzo colectivo de algunas mujeres que están tratando de visibilizar las aportaciones de las mujeres en las ciencias, porque a pesar de todo este panorama adverso, a pesar de que no nos dejaban estudiar ni ir a la escuela, las mujeres creábamos y las mujeres aportábamos y las mujeres como podíamos, ¿no? Llegábamos a ciertos espacios. Lo que pasa es que nunca se ha valorado lo que hemos hecho y las aportaciones que hemos dado a la humanidad. Entonces, hay esfuerzos interesantísimos como este. Búsquenlo en redes sociales, hay toda una corriente al respecto, donde están tratando de visibilizar todo lo que hemos aportado, porque si lo reflexionamos así, valdría la pena preguntarse cuánto como humanidad hemos perdido por no dejar participar abiertamente, por no, digamos, uso la palabra en un buen término, por no explotar, ¿no? De manera positiva toda esa energía, toda esa creatividad, toda esa pasión que tenemos las mujeres para hacer ciertas cosas. Alguna ocasión alguien decía, es que es increíble que sigan celebrando que la primera mujer ayer precisamente se dio, por ejemplo, el anuncio de que una mujer, no recuerdo su nombre porque la verdad no podría pronunciarlo, pero una mujer africana se va a hacer cargo de la Organización Mundial del Comercio. Y entonces hay quienes nos critican y dicen, y ay, ¿por qué siguen celebrando estas cosas? Pues porque eran espacios que nos estaban vedados, ¿no? Es muy común que sigamos viendo la primera mujer que llegó a Sí, la sí. ONU, la primera mujer que está haciendo tal cosa. Insisto, porque no por otra cosa, primero porque hay que revalorar ese trabajo de las mujeres y segundo porque eran espacios que antes no era impensable que llegáramos ahí. La primera vicepresidenta de Estados Unidos también, estamos Claro, ante ese hecho histórico, ¿ah? Para sí, sí. esa batalla y esa Incluso lucha que se está haciendo. no sé si vieron en redes sociales de todo lo que se compartió, había una imagen gráfica de sus predecesores, ¿no? En donde venían las fotos de todos los vicepresidentes anteriores y hubo quien los marcó por colores y decía, ella en la época de tal expresidente, vicepresidente, hubiera sido esclava, ¿no?
y ella en la época de tal vicepresidente no hubiera podido ir a la escuela. Y ella en la época de tal vicepresidente hubiera vivido separado, ¿no? En este tema de la segregación racial. Y ella en tal fecha no hubiera podido votar, ¿no? Entonces vean cómo aparentemente son cosas que ya tenemos ganadas, pero que han sido producto de luchas de años, ¿no? De décadas, de cientos de años. El derecho a votar, de acceder a la escuela, de una educación igualitaria, de no tener que permiso para no tener que pedir permiso para abrir una cuenta bancaria, para divorciarme, para tomar las Administrar decisiones. sus propiedades, o sea, Así hasta es, para sí. vender algo tenías que Así pedir es, sí. permiso. Qué Uh-huh. horror, qué cosa. Y luego, esos derechos que son de naturaleza, ¿verdad? Que son inherentes a la persona, algunos los disfrazan de graciosa concesión, ¿verdad? Todavía está peor, si no es un Claro, favor. así es. Bien, entonces vamos a empezar con micromachismo, ya con este panorama que dimos. Y esta es, por ejemplo, la información a la que se enfrenta una joven, una adolescente, una niña que va saliendo de la niñez, ¿no? Y entonces se nos critica por cómo nos vestimos y por cómo actuamos y por eh, este, los procesos naturales que pasan en nuestro cuerpo, ¿no? Y que si, y cómo me visto, que si muy largo, que si muy corto, que si muy apretado, que si yo soy la que distraigo, yo soy la que eh, doy la tentación, ¿no? Yo soy la que ando provocando, etcétera. Y entonces, bueno, y que cuando me caso, y que cuando los hijos, como decía en la ocasión anterior, como si esos fueran nuestros signos o nuestros destinos ineludibles, como si no hubiera múltiples opciones para las mujeres. Entonces, vamos a empezar, como le hicimos la ocasión anterior, a hacer visibles algunos de estos espacios para que ustedes mismos y ustedes mismas juzguen y ustedes mismos se critiquen. De esto se trata, ¿no? De repente de sacudirnos un poco y de decir, bueno, pues es cierto. Porque otra de las cosas que hay que hablar cuando abordamos este tema de las masculinidades es de que los hombres se tienen que dar cuenta de los privilegios que implica la masculinidad, ¿no? Hay toda una serie de estudios profundos y muy interesantes de los privilegios de la masculinidad y a la par que yo vaya tratando de compartir con ustedes estos micromachismos, pues también quiero llamar su atención porque otro de los grandes, me parece, campos a desarrollar no solo es la construcción de esta sociedad igualitaria, desde luego, pero para que ello ocurra, los hombres tienen que darse cuenta de sus privilegios y tienen que aprender a cuestionarlos, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan cuando iban en la primaria, si ustedes recuerdan, y en mi caso fue tal cual, ¿no? A los niños les dabas una pelota en el patio del recreo y los niños se olvidaban del mundo, ¿no? Y hay de ti si te cruzabas porque tú eras la que invadías el patio del recreo donde ellos jugaban fútbol. A las niñas que nos quedaba, nos replegábamos en una esquina a jugar cosas tranquilas que se esperaban de las niñas, ¿no? No estoy diciendo que sea absolutamente una regla sin excepciones. Siempre ha habido excepciones, pero aquí lo importante es que veamos cómo ciertas prácticas las hemos venido repitiendo por años. Sí, recuerdo Entonces, que jugaban el resorte o que jugaban gracias. con la cuerda, digo, Uh-huh. por citar algo, cuando no estaban nada más sentadas ahí echándose el lonche que les daban para Así desafiar. justo como la imagen, ¿no? Sí, sí, Exactamente sí. esas. Por eso les pongo aquí estas dos imágenes para que ustedes recuerden cómo desde pequeñitos y pequeñitas a los niños les enseñamos, no les restringimos el espacio es para ellos, para que jueguen y está bien, ¿no? Acá el tema es, ¿por qué no hacer lo mismo con las niñas? ¿Por qué no decirles, si quieres jugar, juega y si quieres correr, corre y si quieres meter goles, los metes y no pasa nada? ¿Esos permisos también serían un ejemplo de micromachismo, maestra? Me parece que sí, porque justo cuando ustedes empiecen a distinguir las mismas actividades para hombres y para mujeres y les demos un tratamiento diferenciado, hay que prender las antenitas porque ahí está la desigualdad.
Ahí es a donde tenemos que tener claro cuál es el foco rojo del problema. Este es otro ejemplo clarísimo. Si ustedes recuerdan hace como 2 años, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno sacó un lineamiento diciendo que los uniformes iban a ser mixtos, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Dijeron, ahora las niñas pueden usar pantalón y los hombres pueden usar falda. Y entonces, bueno, hubo un revuelo social tremendo porque decían, ¿cómo a los niños les van a poner una falda? Sí, pero lo que no se ponen a ver es que en realidad los niños podrían usar una falda sin problema, como los de la imagen. Ha habido protestas estudiantiles a lo largo del mundo donde los niños, ellos mismos dicen, yo quiero usar una falda y está bien, ¿no? Y acá el tema es un tema de libertad para las niñas. Quienes usamos en algún momento un uniforme escolar sabemos que no faltaba el maldoso que pasaba y te levantaba la falda, o no faltaba el maldoso que pasaba y te hacía tropezar y todo se te veía, y no faltaba quien te decía, cuídate, porque tú eres la que andas enseñando de más, cuando en realidad, pues tendría que ser un tema de respeta a la niña y no le andes levantando la falda, ¿no? Entonces, para una niña, el hecho de no tener que andarse cuidando de si se me va a ver la ropa interior o no, de si me van a juzgar o no, me van a criticar o no, porque encima de todo yo soy la que lo está, digamos, propiciando, pues es Sí, la una villana libertad, histórica, la claro, ¿no? villana histórica, qué horror. Bueno, pues vean cómo con cosas tan simples, ¿no? La forma en que vestimos, los espacios, los juegos, los comportamientos, pues seguimos reproduciendo la desigualdad. Ya comentábamos en la ocasión anterior la urgente necesidad de ajustarnos a ciertos estándares de belleza, que sobre todo para las mujeres ya empieza también a ser algo llamativo para los hombres, cómo tienen que ajustarse a ciertos estándares de belleza y si no, pues vienen los trastornos alimenticios que aquí vienen. Miren, esta imagen me parece fabulosa. ¿Por qué? Porque habría quien diría, ay, qué exageradas, ¿no? Quiero llamar su atención para que vean cómo están sentados y cómo están sentadas. Y no es otra cosa, sino cómo, volvemos a lo mismo, cómo estamos en el espacio público. A mí se me enseña que yo tengo que estar sentada con las piernas juntas o cruzadas. Y si se fijan, me repliego. A los hombres no. A los hombres, sobre todo a cierta edad, bueno, los dejamos que se sienten como quieran. Hay una palabra, me parece curiosa para definir este fenómeno. En español se le ha llamado el despatarran, pero creo que aquí las imágenes son muy contundentes. Esta es una serie dirigida a la juventud que recientemente estuvo, digamos, en cartelera. Y vean entonces cómo la forma en que nos presentamos en el espacio ante los demás, pues es distinta. Hay ocasiones, por ejemplo, en la imagen superior derecha, él ocupa prácticamente 2 lugares y ellas se repliegan, ¿no? Porque él es el que, y él no tiene el menor problema, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Habrá quien diga, ay, qué exageradas, pero dense cuenta de todos estos pequeños mensajes. Decíamos ya también que se tiende a cosificar nuestros cuerpos como si estuvieran para agradar, como si estuvieran para ser parte de la mercancía con la que se lucra, que permite obtener una ganancia. Y esta es la publicidad que constantemente reproducimos y que constantemente nos bombardea todos los días. De modo que a las mujeres se nos dice que tengo que perder peso, que no puedo tener arrugas, que no puedo tener canas, que tengo que cumplir con cierta figura y que no puedo tener estrías cuando fui madre, que los pechos, que los senos, que la cadera, etcétera, de forma tal que el mensaje sería nunca estés conforme con tu cuerpo, ¿no? Esta idea me parece errónea de exigirnos, ¿no? Eterna juventud, eterna lozanía, eterna, todo ello, ¿no? Porque entonces, bueno, pues siempre nos sentimos culpables, ¿no? Ya tengo celulitis, ya tengo estrías, ya tengo arrugas, etcétera, como si no fuera parte de un proceso natural donde
precisamente, bueno, pues llegará el día en que me salgan arrugas, en que tenga canas y en que tenga estrías, y no pasa nada, porque es parte de un proceso al que he de llegar, desde luego, cuidando mi cuerpo, pero no con esa obsesión, ¿no? Las mujeres, y aquí lo dice esta imagen que me parece muy bonita, las mujeres no le debemos belleza a nadie, ¿no? Nuestro valor no depende de nuestro físico. Entonces, bueno, ese es un micromachismo muy, muy constante, muy común, de qué descuidada estás, ¿no? Qué desarreglada andas, porque no cumplo con estos estándares de andar perfectamente maquillada y todo ello. Oiga, maestra, Sí, ¿llegará el momento entonces de que también se tenga que ir haciendo acciones afirmativas en la publicidad? claro. Porque la verdad, llevo años yo en este negocio y he Ujú, visto de todo tipo de anuncios, unos muy cargados hacia la cosificación de la mujer, otros ujú, cargados hacia la cosificación del hombre. O sea, ujú. Juan, te llamas, de todos modos están cosificando al ser humano. Así ¿Será que es. también ahí tendríamos que empezar a hacer acciones afirmativas? Pues yo creo que la publicidad sí tiene que ajustarse a nuestras necesidades, ¿no? Tiene que empezar a abrirse. Fíjense, por ejemplo, hay países donde la publicidad totalmente sexista está prohibida. Por Mm. ejemplo, en Inglaterra, ustedes sepan que nunca van a ver un comercial, donde sea en la televisión, en el radio, en las revistas, etcétera. Nunca van a ver un comercial, por ejemplo, de una mujer lavando la ropa, ¿no? Porque ¿cuál es el mensaje que manda? Ustedes piensen en la publicidad que han visto toda la vida. Pues se dedica a que No, reafirmas un estereotipo. sí, pero además la mujer que está lavando la ropa es la más feliz, ¿no? O sea, el mensaje es, tú tendrías que ser la más feliz porque estás lavando los trastes de tu casa o porque estás lavando la ropa de tu familia, ¿no? Entonces, piensen, por eso les digo, en los detergentes, en los utensilios de cocina. ¿Se acuerdan de esta frase de, para nosotras las mujeres eco? Sí, claro, cómo no. Pues Sí, sí, sí. claro, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿eso qué reafirma? Pues la separación de espacios, de labores, de actividades y de todo ello. Entonces, en la medida en que abandonemos eso, ¿no? Vamos a ir poco a poco avanzando. Hace poco hubo una marca de quesos o de lácteos, recién empezó la pandemia, que sacó un proyecto de publicidad. No recuerdo la verdad cuál fue el nombre, pero justo lo que trataban era como de equilibrar la publicidad, ¿no? Y entonces eran hombres cocinando y volvemos a lo mismo. Parecería que hacen algo, digamos, como digno de elogio, de admiración. Y justo el mensaje que daba esta publicidad es, pues no, porque en realidad tendrías que ser corresponsable para estas labores. Entonces, ya cada vez empezamos a ver más publicidad así. Vean, por ejemplo, hay algunos anuncios de Gillette, la marca de rasuradoras y todo eso. Los últimos anuncios que han hecho tienen total perspectiva de género, ¿no? Ya es una forma distinta de entender la publicidad. De verdad es que valen la pena, ¿no? Bueno, les voy a contar algunos más porque en relación con eso traigo más material. Otros micromachismos muy cotidianos. Los hombres me explican cosas, ¿no? Aquí tengo la imagen del libro de Rebecca Solnit. Rebecca Solnit es una escritora feminista y ella cuenta que había hecho una obra en relación con algún punto del que ella es experta y como en una reunión alguien que conoció, un hombre que conoció, le empezó a explicar su obra, ¿no? Y ella intentaba decirle, oye, pero es que no, es que lo que quisiste decir fue esto y en realidad te referías a esto otro, yo creo que estabas mal por esto. Y entonces es ese tono condescendiente donde como yo parece que no soy capaz de crear conocimiento o no lo tengo de manera suficiente, alguien me tiene que explicar las cosas. Es muy común ver, sobre todo en ciertos espacios, ¿no? Que los hombres me expliquen cosas como si yo no pudiera generar mi propio conocimiento, que los hombres que me hagan creer que estoy loca, ¿no? El clásico, estás loca, te lo imaginaste. Eso no es cierto. No, sí, sí, o sea, tenemos una percepción, sí, pero muchas veces nosotros nos autolimitamos, nos inhibimos cuando alguien me dice, estás loca, ¿te lo imaginaste? Eso no es cierto. Pues si yo lo vi, yo lo percibí, yo lo sentí, yo lo olí, etcétera,
cómo me hacen dudar, ¿no?, de mi conocimiento por referirse así conmigo. Otra muy común es esta de el hombre me interrumpe innecesariamente para corregirme, como si su intervención fuera más valiosa. También eso es muy común. Otra más es cuando una mujer expresa sus ideas y llega el hombre y las hace suyas y entonces resulta que es la mejor idea que se les había ocurrido y que cuando ella la expresó nadie le hizo caso, ¿no? Entonces vean cómo son sutiles, parecen inocuas, parecen inofensivas, pero ahí están. Ahora, otra cosa, ya platicábamos la ocasión anterior, ¿cómo voy a ser machista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? En la medida en que sigamos con este discurso de hago cosas de mujeres, pues seguimos haciendo la distinción, dando por sentado que solo son cosas de mujeres. No, cocinas, planchas y haces todas esas cosas porque eso no es una persona funcional, ¿no? Porque, miren, aquí está, ¿no? Ayudo a mi mamá a limpiar, ayudo a mi hermana, ayudo a mi esposa con mis hijos. Y entonces, bueno, pues que creas que ayudas, en realidad no nos sirve de nada porque es parte de tu corresponsabilidad. Aquí la palabra clave es corresponsabilidad, ¿vale? Otro gran tema, el lenguaje. El lenguaje, cómo nos invisibiliza o cómo nos resalta. Si ustedes leen aquí, hemos aceptado toda la vida hablar, por ejemplo, de sirviente, ¿no? ¿Quién en su oportunidad ha cuestionado una palabra así? La hemos empleado toda la vida. Sí, sirviente, sirvienta, y ahí no hay tema, ¿no? Claro, Hay claro, uso el ¿no? masculino o el femenino, sirviente, sirvienta, pero Ahora, sí te choca y te hace chidas pelas cuando se trata de un cargo superior, ¿verdad? exacto, cuando hablamos de presidenta, surgen muchos defensores de la corrección del lenguaje, ¿no? Y La sepan que RAE el se desgarra las sufismo, vestiduras. exacto, sepan que el sufijo es exactamente el mismo, ¿no? Y entonces por eso decimos, bueno, ¿por qué? Para unos, aquí es justo el doble rasero que les digo, o sea, vean como para una cosa tenemos una opinión y para otra que es lo mismo, tenemos una opinión distinta. Ahí está la desigualdad y está clarísima, me parece. ¿Por qué? Porque hay que usar presidenta y hay que usar médica y hay que usar gobernanta y hay que usar clienta, todo. Ahora, siempre hay esta discusión, ¿no? De estamos acabando con la belleza del lenguaje. Que yo tenga entendido, hay dos principales objeciones al tema del lenguaje incluyente. Uno, la economía del lenguaje. Hay quien dice que siempre hemos estado incluidas en el masculino universal. Y dos, la belleza del lenguaje. Hay quien dice que el lenguaje incluyente está dejando atrás el tema estético, ¿no? La belleza, la belleza misma de la lengua. En relación con estos temas, pues por un lado sepan que el lenguaje no está para ser, bueno, sí está, entre otras cosas, para tener ese contenido estético, pero sobre todo está para comunicarnos. Es un instrumento que las personas hemos encontrado que precisamente nos permite expresarnos, nos permite interactuar, nos permite conocer lo que piensan las otras personas, nos permite eh, complementarnos, ¿no? Nos permite saber quiénes somos por cómo nos expresamos, por las palabras que empleamos, por cómo es que nos dirigimos a las y los demás. Y entonces, bueno, pues el lenguaje, como las sociedades, tiene que ser dinámico. Ustedes pónganse a pensar en esta Real Academia, que si me preguntan, bueno, es una institución más patriarcal que nada, en sus cientos de años creo que ha tenido 8 mujeres. Y entonces alguna vez leía una crítica que decía, claro, antes no estaba permitido que habláramos de presidenta o que habláramos de doctora o que habláramos de arquitecta, simplemente porque no había, ¿no? El lenguaje da cuenta de lo que existe. El lenguaje visibiliza lo que hay, lo que es real, lo que está aquí. Y entonces, efectivamente, antes teníamos que decir presidente, pues porque no había presidentas, pero ¿qué creen que ahora ya hay? ¿No? No, Y ¿y ahora ya qué hay crees, maestra? Que doctores. son convenencieros, maestra, porque, Ah, a sí. ver, Uh -huh. tweet
o Twitter, ¿no? No existía, ya autorizaron el tweet, pero mujeres en la presidencia tiene más tiempo de existir que el tweet, ¿no? Y ese sí, luego lo incorporaron al español, pero presidenta nomás no quieren. Exacto. Por ejemplo, fíjense, palabras tan raras, ¿no? WhatsAppear o emojis o cosas así, porque ya ven que cada año nos hacen el favor de decir estas palabras las aceptamos y sacan todo un listado de las palabras que avalan, pero en realidad, ¿qué es lo que avala nuestro lenguaje? Desde luego, tiene que seguir reglas, ¿no? De sintaxis, de cómo es que se estructuran los enunciados, etcétera. Eso no estoy poniéndolo ni siquiera en tela de duda. Lo que estoy diciendo es que en esta interacción, en esta evolución, en este dinamismo de las sociedades, el lenguaje se va adaptando y en la medida en que nosotros entendemos a nuestro interlocutor, en que entendemos ese mensaje, pues el lenguaje sigue cumpliendo con su cometido, ¿no? Entonces, pues precisamente por eso hay que defender el lenguaje incluyente. Les voy a poner un ejemplo jurídico, pero para que vean que es cierto. La Constitución de 1917, cuando se promulgó, decía, todo individuo gozará de las garantías individuales que otorga esta Constitución. Todo individuo gozará, ¿no? Y digamos, pues ahí estábamos incluidas, ¿no? Porque ese todo individuo es el masculino universal. Pues resulta que no pudimos votar sino hasta 38 años después. Y lo bueno es que estaban incluidas, ¿verdad? Siquiera. Claro, Ahora, imagínense si no hubiéramos estado incluida. Aparentemente nos incluyó, pero no es cierto, ¿no? Es justo este tema de conveniencia, de cuando me conviene sí estás y cuando me conviene no estás. Y entonces, para no estar en ese doble rasero, pues ahora hay que hablar con lenguaje incluyente. E incluso muchas dependencias hay toda una corriente y hay instrucciones de que por lo menos las dependencias públicas tienen que emplear ya el lenguaje incluyente, ¿no? Hay quien lo considera una pérdida de tiempo, pero en realidad, pues me parece que sí vale la pena apostar por visibilizarnos en todos los ámbitos. Entonces, todo el lenguaje es político, recordémoslo. Y tenemos derecho a ser nombradas y tenemos derecho a ser visibles, a decir, aquí estoy, esta es mi contribución, esto es lo que yo estoy aportando o generando, y es valioso, como valioso ha sido el trabajo de todos los hombres y las mujeres, ¿no? y también las mujeres tienen que entenderlo, maestra, porque mire, yo convivo con muchos profesionales de la salud y a algunas mujeres que se dedican a esa linda profesión. Yo sí les digo médicas y me corrigen, me dicen que no, que son médicos. Entonces yo creo que también ahí hay que hacer el trabajo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues seguimos para que vean, ¿no? Cómo es que las mujeres a veces también tenemos esa idea. Ahora, ¿por qué no criticar a algunas mujeres en ese sentido? Porque han crecido también en este sistema que las ha hecho, ¿no? Pensar que eso es lo correcto. Por eso creo que la apuesta tiene que ser, hay que explicarle a la gente de qué hablamos, por qué hablamos de esto y por qué es importante hacer un esfuerzo de visibilización. ¿Mm? Bueno, entonces seguimos con micromachismo. Seguro recuerdan estas imágenes, ¿no? Uy, sí, claro. Este político de Nuevo León, que si la esposa enseñaba a unos demás porque era para él, ¿no? Para eso era su mujer, para solo enseñarle a él. Y entonces este tema de cómo me controlan, cómo me visto, cómo me comporto, cómo interactúo con los demás. Otro tema que me parece tendríamos que estar reflexionando con sumo cuidado es el tema de los chistes. Parecería que es gracioso, ¿no? Este amigo, date cuenta que los chistes de mujeres golpeadas nunca son graciosos. Los chistes con contenido misógino ninguna gracia tienen. En un país donde más de 10 mujeres mueren todos los días por solo ser mujeres, de verdad es que tendríamos que tener una postura política mucho más definida en relación con estos chistes. Muchos No es comediantes se gracioso. van a quedar sin trabajo si hacemos algo así en México, maestra? Porque muchos hacen del ataque misógino su modus vivendi. Así es. Pues fíjense que yo recuerdo que recién empecé, porque no, ahorita traigo otra imagen de esto, pero a propósito del comentario, seguro ubican a Eugenio Derbez, una vez que Sí. lo entrevistaron,
dijo que el humor se iba a acabar por culpa de las feministas, que porque ya no aguantábamos nada, ¿no? O sea, ya saben, sus chistes de esta vieja está loca y es una intensa, y etcétera. Y entonces yo lo único que les voy a poner como ejemplo, porque a mí me parece un comediante fabuloso, con una chispa y un ingenio de verdad extraordinario, es Andrés Bustamante, el Wiri Wiri, que a lo mejor lo ubican, y si no, de Sí, verdad, no, claro que sí. lamentablemente él ha decidido separarse un poco de esto, pero era un hombre simpaticísimo que nunca necesitó ni del doble sentido, ni de los chistes de contenido misógino. Simplemente, bueno, pues tenía la capacidad de hacernos reír de manera muy sana con cosas o situaciones pues muy cotidianas, ¿no? Entonces, no es verdad que el humor vaya a acabar por las feministas. Lo que pasa es que tenemos que empezar a precisamente exigir unos de otros, ¿no? Mayor compromiso con estos temas. Y entonces, justo esta es la imagen que les decía, no es que sea una generación de cristal que todo les ofenda, es que hay que dejarse de ser racista y dejar de ser sexista y homofóbico y misógino y clasista. Y entonces, ¿por qué? Porque hay múltiples colectivos, múltiples minorías que siempre han estado en estado de desventaja, que siempre han estado en esa condición vulnerable y que nunca habían hecho visibles sus reclamos. ¿No? Recuerden, por ejemplo, esas palabras que empleábamos para las personas de la diversidad sexual, el joto, el maricón, etcétera, ¿no? Con un claro contenido peyorativo. No tendríamos por qué dirigirnos así respecto de las personas que, ya les decía yo en la ocasión anterior, merecen todo nuestro respeto. El respeto a la diversidad es el que nos sacará adelante. Eso entonces. Otra de las cosas, bueno, pues quien no cumple con los estándares de belleza es sumamente criticada. Y recuerden estas tres maravillosas deportistas que en su momento mucho aportaron en este país. Gran Y si ejemplo. ustedes las recuerdan, las grandes críticas eran por no cumplir con ciertos modelos de belleza que esperábamos, ¿no? Y entonces los chistes eran de, ay, estas viejas parecen tal cosa, o ¿no? Vean la imagen de Serena Williams. Porque en una ocasión un juez de línea tomó una decisión que no le pareció y ella reclamó. Y entonces, bueno, toda la reacción fue, esta vieja loca intensa. Si hubiera sido un hombre, se lo hubiéramos tolerado, ¿no? ¿Se Por eso acuerda le a digo, John McEnroe los berrinches que hacía? ¿Cómo se claro. rajaba ¿Y la quién lo raqueta? criticaba? Y Ojo. no, pues, hasta le aplaudía de, oye, pues ahora, ¿cuál va a romper, no? Exacto. Ese es un claro ejemplo de este doble rasero que les digo, porque si se fijan, la conducta es la misma, pero él es un hombre apasionado, es un hombre que está convencido, ¿no? Es un hombre Que vive su desafiante, deporte, que lo sigue. claro, con pasión hace lo que hace, ¿no? Y ella es una loca intensa, ¿no? Si no puede con la presión, que no juegue. ¿Verdad? Eso es Exacto, lo que comentan. exactamente, exactamente, ¿no? Si no se puede comportar como mujercita, pues que no juegue, porque de la mujercita esperaríamos comprensión, dulzura, recuerden todos los atributos femeninos que decíamos la vez pasada, ¿no? Mesura, prudencia, complacencia, ¿no? Y bueno, pues vean, hay un comercial muy bueno también, que creo que es de Nike, búsquenlo en YouTube, viene, y justo es, ella empieza el comercial diciendo, me llamaron loca, ¿no? Y me llamaron loca cuando hice esto, y me llamaron loca cuando hice el otro, y me llamaron loca cuando hice más allá. Y ella va dando cuenta de cómo es que fue avanzando pese a todos esos ataques, porque claro que a una persona, imagínense estos ataques para una jovencita de secundaria, ¿no? Para una adolescente que está entre la secundaria y la prepa, para las jóvenes que están en la preparatoria, que están en una edad pues de muchos cambios, ¿no? Los cambios hormonales, los cambios sociales, la forma en cómo convivimos con los demás, todo eso va cambiando. E imagínense la expuesta a todas estas presiones, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Estos chistes de, ay, estas feminazis locas y que me hagan el desayuno y que me devuelvan la camisa planchada y de que son feministas porque están feas, ¿no?
Estas cosas de cómo descalificamos sin siquiera saber de lo que hablamos. Otro estereotipo que les traigo aquí, seguro vieron esta película de Legalmente Rubia, Claro, una de ¿no? mis Ajá. favoritas. Sí, sí, sí. Pero fíjense que es una película muy buena para hablar de estereotipos, ¿no? Porque todos tenemos el estereotipo de la güera tonta, ¿no? De la güera que no sabe hacer nada. Y ella, pese a todo el estereotipo que le rodeaba, que ella también alimentaba un poco, pues resulta que el día que se lo decide, termina siendo de la gente más destacada de su clase. Y entonces la lección que nos da es, pese a tanto estereotipo y pese a tanto ataque, porque recuerden que pues, todo el mundo le hacía caras y nadie quería sentarse con ella, así de, esta no va a saber ni qué decir, los propios maestros de repente. Bueno, pues este es un claro ejemplo de cómo no podemos juzgarnos a partir de roles y de estereotipos. ¿Mm? Pero son Estos muy comentarios que comunes. usted está haciendo, maestra, a mí me hacen reflexionar porque van mucho más allá. ¿Cuántas Mm, veces no se dice que la primera impresión jamás se olvida y que pues esa es la etiqueta que vas a ponerle a la gente de aquí hasta que dejes de tratar con ella, ¿verdad? Esto así es. también es muy común, tanto de hombres como mujeres, etiquetarnos, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, y etiquetarnos a partir de estos roles y estos estereotipos. Otro tema que viene de los micromachismos es esta idea de que las mujeres tenemos que competir. Esta frase seguro también la han escuchado de mujeres juntas ni difuntas, Sí, ¿no? claro, Porque es claro. lo que nos han enseñado a competir entre nosotras, generalmente por la apreciación masculina, ¿no? Generalmente por la aceptación de los hombres, ¿no? Hay que hacer la más guapa, la que más seguidores, la más popular, la que tiene más pegue, etcétera. Y entonces como mujeres tenemos, digamos, un rompimiento inicial porque nos enseñan a contrapuntearnos, nos enseñan a que parecería que no podemos trabajar en conjunto. En realidad esto felizmente también empieza a cambiar. Seguro han escuchado hablar de palabras como la sororidad, como el afidamiento, donde estamos conscientes de que tenemos mucho más en común de lo que imaginaríamos y que entonces el esfuerzo tiene que enfocarse justo a esos puntos en común que tenemos todas las mujeres, ¿no? A que dejemos de estarnos atacando, a que dejemos de estarnos controlando o compitiendo, sobre todo cuando se trata de la aprobación masculina, porque en realidad tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que dar, tenemos mucho que crecer juntas. Y por eso, bueno, pues hay que dejar atrás estos mitos patriarcales. Este de verdad es un gran mito patriarcal que hay que empezar a cuestionar. Otro que también hablamos en la ocasión anterior, pues son las canciones, las poesías, las novelas, la música, ¿no? Cómo es que se nos enseña a dar por sentado que está bien, ¿no? Hablábamos la vez pasada de una canción de José José, pero si le buscan, bueno, encontrarán muchísimos Sí, ejemplos. la del potrillo de que hay que pegarle a la mujer, que hay que Ajá, pegarle, sí. ¿no? Con el cariño, dice. Hay otra, bueno, hace poco leía que hicieron un estudio donde transcribieron canciones de reggaeton, que ahora ya ven que son muy populares, y las transcribieron sin música y se les daban a leer a las gentes, a las personas. Y había algunas que eran verdaderas apologías de la violación sexual, por ejemplo, ¿no? Y esa es la música que consumimos. Y esa es la música que consumen las y los jóvenes, ¿no? Volvemos a lo mismo, cómo nos van llenando, cómo se va llenando el saquito de piedritas, dirían las abuelas. Después, bueno, pues en este caminar de los micromachismos se nos ha enseñado que el amor tiene que ser de determinadas formas, que tenemos que cumplir con ciertas exigencias, por ejemplo, que yo no soy una persona completa, sino en la medida en que encuentre mi complemento perfecto, mi media naranja, ¿no? Si no soy una media naranja, parecería que soy un ser incompleto y eso es falso absolutamente. Soy una persona completa. Es verdad que puedo encontrar a otra con la que tenga muchas afinidades, con la que pueda generar todo un proyecto de vida en común, con la que pueda crecer, pero no soy una persona incompleta.
soy una persona valiosa y completa. Y entonces, si soy una persona valiosa, pues no tengo que depender de nadie, ¿no? O sea, esta codependencia, vean cómo del amor pasamos a codependencia. Sobre todo las mujeres, nos meten tanto esta idea que terminamos siendo codependientes emocionales de nuestra pareja, de nuestros padres, de alguna figura de autoridad. Y entonces nos enseñan que el amor todo lo puede, ¿no? Yo lo voy a salvar si es alcohólico, si tiene alguna adicción, yo lo voy a salvar. Pues el otro no se va a salvar si no quiere. Así podré yo echarle todas las ganas y podré hacer todo el esfuerzo que está de mi parte. Si la otra persona no se quiere salvar, por ejemplo, de una adicción, va a ser imposible, ¿no? Y entonces, como a mí me enseñan que el amor todo lo puede, me enseñan que tengo que aguantar todo por amor, ¿no? Los golpes, los malos tratos, las infidelidades, la violencia económica, la violencia patrimonial, todo lo que se les ocurre, porque estoy enamorada. Entonces, como estoy enamorada, amerita que ceda yo por completo todo lo que soy para cumplir con esa, digamos, con esa visión que se tiene del amor desinteresado, etcétera. No estoy diciendo que no lo sea. Lo que estoy diciendo es que me parece que una relación sana requiere reciprocidad, ¿no? Está bien que yo dé, pero también debo recibir a cambio. Y entonces se trata de un proyecto común con otra persona donde decidimos estar juntas precisamente porque creemos que es lo mejor para nosotras. Pero, insisto, no pasa nada. ¿Cuántas mujeres no dejan a sus parejas o a sus maridos por este tema de, ay, ¿qué van a decir? ¿No? ¿Cómo voy a mostrar mi fracaso? Pues no es un fracaso, es una realidad. Hay relaciones que no funcionan y lo más sano en ese momento es decir, pues aquí cortamos por lo sano para no seguir, ¿no? Generando relaciones más tóxicas. Y entonces, hay quien nos dice que el amor implica sufrimiento, y entonces hay que sufrirle mucho, ¿no? Y hay que aguantar mucho, y que el amor es eterno, y que no se puede ser feliz sin pareja, y que los celos demuestran amor, ¿no? Si te cela es porque te quiere, si te cela es porque te cuida. Y muchas jóvenes, sobre todo a ciertas edades, pues asumen que ese amor bueno, no lo voy a llamar amor controlador, ese ánimo controlador de sus parejas forma parte de este amor romántico que les enseñaron desde pequeñas y que nos repiten en las telenovelas y en las películas, ¿no? Por ejemplo, es una película, me parece muy accesible. Recuerden Mujer Bonita, ¿no? Cómo romantizamos la prostitución. Finalmente era una prostituta que estaba siendo contratada y resulta que parecería que es un cuento de hadas, pero yo les aseguro que en la vida real, las mujeres que lamentablemente se ven obligadas a esto, no se la pasan nada bien, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, otro de los grandes temas es la maternidad. Ya les decía, ¿no? Tú tienes que ser, para que tú seas una mujer exitosa, la sociedad te exige tener una pareja, llegar al matrimonio y ser madre. Y entonces, no porque esté mal, la maternidad es una cosa fabulosa si es parte de un proyecto personal de vida donde eliges con libertad. De eso se trata, ¿no? Y entonces la maternidad tendría que ser deseada, tendría que ser precisamente preciada y valorada como tal, ¿no? Como un proceso de compromiso con esa persona que se está gestando. Y muchas veces, pues nos dicen que la mujer que somos tiene que quedar anulada por ese tema de la maternidad. Porque tengo que ser abnegada y porque tengo que postergar mis planes y porque tengo que anular lo que era. Y en realidad, a mí la sociedad lo que me debe dar son herramientas para conciliar todo esto, para lograr un crecimiento equilibrado e integral. No tendrían por qué pedirme que sacrifique una cosa u otra. Si lo piensan, las jóvenes, sobre todo las adultas jóvenes, de repente yo percibo que se sienten como en una encrucijada, ¿no? O crezco profesionalmente o tengo una familia. Cuando en realidad el Estado y la sociedad tendríamos que garantizarles que tengan acceso a todo. ¿Por qué
tengo que, digamos, sacrificar una parte cuando en realidad yo podría con todo. Yo podría sacar adelante una familia, yo podría ser madre, yo podría ser esposa, yo podría trabajar. Claro, si las reglas fueran distintas, si la corresponsabilidad fuera una realidad, ¿no? Si el sistema meritocrático atendiera a estas circunstancias. El sistema meritocrático en el que vivimos está hecho al más puro estilo patriarcal. Y ustedes piénsenlo. ¿Quién tiene tiempo de capacitarse? Por ejemplo, en mi oficina, bueno, hasta antes de la pandemia, tiene unos horarios en la mañana, ¿no? De 9 a 3, de 9 a 3 y media, etcétera. Las capacitaciones generalmente son por las tardes, de 5 a 8 o de 5 a 9 de la noche. Es imposible que una mujer con hijos pequeños, que no tiene una pareja corresponsable, pueda siquiera estudiar, ¿no? Y ahí es cuando digo, tienes que sacrificar una cosa por otra. Sí, porque ahí empieza la segunda jornada, ¿no? La tercera jornada, como Claro. lo han llamado. Ahí empiezan a padecer la carga excesiva que traen, ¿verdad? Fíjense que les comparto, y no porque sea algo digno de presumir, sino porque es el ejemplo más cercano que tengo, que es el mío, eh, y que es el que se ha repetido en miles de mujeres en el mundo. Yo recuerdo cuando era secretaria, por ejemplo, que llegaba y me sentaba y no me paraba de trabajar, ¿no? Porque yo ya sabía que si no me apuraba, en la tarde no había quien cuidara a mis hijos. Y entonces o me apuraba o la otra opción era los acostaba y después de que ellos estaban acostados, él y ella estaban acostados, empezaba yo a trabajar de nuevo, ¿no? Y tenía compañeros que hacían todos los cursos que se puedan imaginar. Maestrías, doctorados, en aquel tiempo nos daban cursos hasta como de ortografía, de redacción, todos los cursos así. ¿Y saben por qué? Porque ellos trabajaban o investigaban o estudiaban toda la mañana, se iban a comer a su casa y regresaban y toda la tarde podían dedicarse a eso porque tenían el tema de la logística resuelto, ¿no? Ellos no se tenían que preocupar si los niños se bañaban, no se bañaban, si tenían de cenar, si les dejaron tareas, si había que llevarlos al dentista. Nunca. Entonces, toda su energía pues estaba enfocada en crecer profesionalmente, en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso digo que el sistema meritocrático nos sigue, hay una deuda histórica que tiene con nosotros ese sistema meritocrático, porque está hecho así. Y en realidad tendríamos que revalorar lo que contribuimos a la sociedad como madres, porque criar hijos es muy importante, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá, para ciertos concursos hay que tener una antigüedad mínima, ¿no? Pero no puede interrumpirse. Entonces, aquellas madres que deciden en ese momento renunciar o pedir una licencia para criar a sus hijos, cuando regresan tienen que empezar de cero de nuevo, ¿no? Como si toda su experiencia previa, como si todos esos años de trabajo fueran invisibles. Entonces, por eso digo que el sistema meritocrático nos sigue quedando a deber. Entonces, la maternidad es otro gran tema. Otro gran tema es que nos enseñan que quien nos maltrata nos quiere, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado, te molesta porque le gustas, ¿no? O te anda te jalando el cabello o te anda haciendo maldades porque seguro le gustas, ¿no? Está enamorado de ti. Esos son los mensajes que les damos a las niñas. Y entonces, bueno, pues vean las imágenes, ¿no? Cuando un niño te pega significa que le gustas y terminamos romantizando la violencia. Así no se tiene que convivir. Bueno, y se Ojo, romantiza la violencia, y ya ves las series ahora de narcotraficantes van junto claro, con pegado, sí, ¿verdad? Esos temas son preocupantes cuando la violencia en contra de la mujer va aparejada también con encumbrar ciertas actividades ilícitas. así es. Y entonces, nunca hay que enseñar que el abuso es un signo de amor. Hay que enseñar, sí, a construir relaciones sanas. Ya les justificaba yo en la ocasión anterior que quienes nos asumimos feministas desde este compromiso, no es que odiemos a los hombres, no es que no creamos en el amor, no es que no creamos en las relaciones, no es que no creamos en la maternidad.
Primera, lo que decimos es, tendría que ser parte de un proceso de libertad de elección, donde yo tenga todo lo necesario para decidir desde mi proyecto personal de vida, que no sea una imposición, que no sea una imposición ni social ni legal por parte del Estado, ¿no? Nadie tendría por qué involucrarse en esos procesos que me atañen a mí, que me incumben solo a mí. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, hay que replantear lo que entendemos, ¿no? Una relación tiene que ser sana, tiene que permitirnos florecer, crecer, sacar lo mejor de nosotros como personas, tiene que ayudarnos a explorar, ¿no? Todas aquellas posibilidades que tenemos. No tiene por qué limitarnos, no tiene por qué hacernos sentir mal, no tiene por qué eh, restringir nuestras libertades y nuestros derechos, ¿no? Otro micromachismo súper común es este de, sí, pero no todos los hombres, ¿no? Los hombres me parece a veces que se sienten como agredidos, ¿no? Así de, es que hay tantas violaciones en México, sí, pero no todos los hombres violan. Pues claro, eso es cierto, ¿no? Y no todos los hombres matan, y no todos los hombres agreden, y no todos los hombres acosan, pero sí lo suficientes para que tengamos las cifras que tenemos. Y entonces fíjense cómo ahí volvemos a invisibilizar este tema, ¿no? Así de, ustedes busquen, la vez pasada vi un ejercicio que decía, pon tu nombre y luego le pones la palabra hallada. Y se van a dar cuenta cuánto feminicidio hay, por ejemplo. Y lo que les decía es que enseñamos a las mujeres a cuidarse, tú eres la que te tienes que cuidar, y no les enseñamos a los hombres a no agredir, a no acosar, a no molestar, a no importunar. Tendría que ser una educación pareja. Fíjense que en relación con esto, eh, les pongo sobre la mesa este tema. Ustedes piensen cómo nos agredimos en México. ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Uy, sí, todo el tiempo en diferentes situaciones, al manejar, al conducir, al caminar. Pero la agresión, la más grande agresión que tenemos en México es mentarnos la madre. ¿Se habían puesto a pensar? ¿No? Sí, 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 es la ofensa máxima. Exacto, la máxima ofensa en este país es mentarnos la madre. Y Y a aquí sacar no las estamos. armas porque ya no hay marcha atrás. El Exacto, desafío se hizo. un duelo casi, casi, ¿no? Bueno, pues vean en realidad a quién estamos ofendiendo, Sí, a la mujer, a la ¿no? madre. Claro. Al propósito de este tema, Octavio Paz en su obra El laberinto de la soledad tiene todo un capítulo que dice es que es increíble el pueblo mexicano, ¿no? Estos desfases, estas distorsiones de la realidad. Por un lado es un pueblo que se asume guadalupano, ¿no? Con una mujer, digamos, como punto de de todas nuestras creencias religiosas y se le venera y este país se paraliza cada 12 de diciembre, ¿no? Como, por la veneración o el culto a una mujer. Dice, y a las de a pie, esas, toda la violencia posible, Es ¿no? correcto. Sí, sí. Entonces vean también ahí qué gran desfase hay entre lo que hacemos y lo que decimos. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, El pues idilio con todo el eso, 10 de mayo, maestro, también en México también se detiene. exacto, se paraliza y nuestras madrecitas santas. Las pone uno a chambear haciendo la comida. Claro, y se acuerdan, hubo años enteros donde los regalos eran una licuadora, una aspiradora, una plancha, pues para que La siguiera haciendo lo que lavadora, ya ve que hacían, hasta ¿no? poco decía Sí, que eran de dos patas, ajá, ¿verdad? Las sí, lavadoras. sí, sí. Bueno, vean, esos son micromachismos, ¿no? O sea, esas violencias sutiles, vean, acá tengo más. Y entonces, por ejemplo, este es otro tema de verdad delicadísimo, que a las niñas las enseñamos a asumir que la culpa cuando son agredidas es de ellas, ¿no? Tú te lo buscaste porque andabas sola hasta ahora, tú te lo buscaste porque te pusiste una minifalda, tú te lo buscaste porque no ibas acompañada, tú te lo buscaste por pedir un taxi, tú te lo buscaste por emborracharte. Y entonces nuestra visión, nuestra atención está en la víctima que tendría que ser protegida y al victimario en realidad no le hacemos mayor reproche social, ¿no? Pues ven ahorita lo que está pasando en Guerrero,
con este tema de si el gobernador, bueno, del candidato a El gobernador. candidato. Pero fíjese, o sea, qué grave que se esté discutiendo algo que debiera ni siquiera ser discutido, de lo grave y lo Exacto. alarmante que es. Yo ya no sé si es igual de alarmante el que estén neceando, ¿verdad?, con él, o que se esté discutiendo que deba ser él. Ya no sé qué es más alarmante. Exacto, exacto. Porque lo que decía por ahí una columnista a la que sigo, Almadelia, no recuerdo su apellido, bueno, decía, es que este es el pacto patriarcal en todo su esplendor, ¿no? Cómo entre los hombres se siguen protegiendo y se siguen tapando y siguen ignorando estas cosas. En este apartado debo decirles que a la víctima hay que creerle, ¿no? A la víctima no hay que revictimizarla culpándola por cómo se vistió, por dónde andaba, porque justo pasa lo de esta imagen, ¿no? Resulta que todo mundo nos vamos contra la víctima y el victimario, ¿qué? ¿No? Y entonces, Impune, libre. claro, y eso es muy común en los ámbitos jurisdiccionales, ¿no? Los jueces o las juezas, los magistrados, las magistradas, a veces cuando decidimos, pues tú te la buscaste, ¿no? La vez pasada leía, fue en Perú, donde a una mujer que se dolía de una violación, acusó una violación y hubo quien dijo que ella traía ropa interior roja de encaje y que por ese motivo ella buscaba una relación sexual y entonces fue una relación sexual consentida. O sea, imagínense qué absurdos. O sea, que si llevaba una prenda de color Exacto, negro y sin exacto, encaje, pues no la estaba pidiendo. O sea, qué exacto. tontería. Bueno, pero vean los absurdos que pueden encontrar con cosas que de verdad, miren, aquí está la imagen, ¿no? Este seguro también lo recuerdan, es un movimiento de catarsis que se hizo mundial, que a En nivel Chile, ¿no? global, Lo comenzaron las sí, chilenas. sacaron a las mujeres de todo el mundo. Si ustedes buscan en internet, seguro encuentran ejercicios de estos en África y en Asia y mujeres latinoamericanas y se hizo aquí en México y lo hicieron en las escuelas porque es cierto, ¿no? La culpa nunca ha sido mía. Yo soy la víctima, ni de dónde estaba, ni dónde vestía. El violador eres tú que decides de manera consciente llevar a cabo una acción así, porque imaginen si digamos, la excusa que da un hombre es, ella me provocó porque traía una minifalda, pues todo se reduciría a decir, bueno, una minifalda que es un pedazo de tela con ciertas características, resulta que es más fuerte que la decisión y la conciencia de ese hombre, de la voluntad para delinquir o no delinquir. No, no desfasemos, no perdamos el foco central de lo que es. Aquí el tema es que la culpa nunca es de la víctima. Y es muy criticado este tema de, ¿y por qué lo dijo hasta ahora? ¿No? Volviendo al tema Claro. del político. ¿Y por qué hasta ahora? Porque no es una denuncia única. Hay varias denuncias con las mismas características. Y entonces, ¿por qué exigen a las víctimas que lo digan de inmediato cuando tienen un aparato de procuración de justicia que es totalmente insensible, ¿no? Seguro ustedes han conocido quién ha tratado de ir a denunciar una conducta de estas y es revictimización tras revictimización, Y lo porque, insensible ya viene siendo hasta lo menos, maestra, porque luego ya están hasta permeados. Es decir, ya no sabe si la mujer víctima ya no sabe si le está avisando al cabecilla, ¿verdad? así es, Híjole, hay ya mujeres que me da temen por miedo. su vida, que la ponen en riesgo. Claro. Fíjense que hace una semana, 1 o 2 semanas, salió el caso de una mujer argentina, ella tenía 18 años, y había denunciado a su expareja 18 veces. 18 veces lo denunció. Y era un policía, justo. Y resulta que esta última vez, él la mató. Y ya saben, un crimen, porque son crímenes de odio, los feminicidios son crímenes de odio. Un crimen de odio en condiciones tremendas, ¿no? Con mucha hazaña, con mucha violencia. Y dice uno, bueno, ¿y para qué denuncio si me enfrento a esto? A toda esta desidia, a toda esta negligencia, a toda esta, ¿no?, corrupción en el sistema. Por eso, y porque además, pues son procesos personales que las víctimas tienen que ir viviendo. Yo les aseguro, y de verdad háganlo,
Un día platiquen con alguna mujer mayor y seguro va a tener un detalle muy desagradable que habrá vivido y que nunca platicó. Fíjense que hay todo un ejercicio que le llamaron Mi primer acoso. Lo sacaron creo que fue en Colombia o en Brasil, dos activistas feministas, y entonces invitaban a la gente a que en Twitter pusieran, cuéntanos cómo fue tu primer acoso. Y de repente en este país, que ni se lo esperaban, se hizo viral, y búsquenlo, de verdad es que busquen la información que les proporciono. Se hizo viral y resulta que empezaron a darse cuenta que miles de mujeres vía Twitter empezaron a denunciar acosos y muchas de ellas decían, es la primera vez que lo digo. Cuando era niña me hicieron tal y cuando era niña me hicieron tal y fulanito en la casa de mis tíos y perenganito en la casa de mis abuelos, porque además estas violencias vienen de gente cercana generalmente. Durmiendo con el enemigo. Claro. Entonces vean, de verdad es sorprendente lo abrumador de la respuesta de las mujeres en México. Porque ya cuando hicieron, digamos, todo el cruce de información y generaron estadísticas confiables, advirtieron que en promedio las mujeres que denunciaban algún tipo de tocamiento o una violación, en promedio tenían 6, 7 años. Entonces, si ustedes preguntaran a una niña de 10, 12 años ahorita, tal vez muchas ya les podrían decir los malos ratos que han pasado en la casa, en el transporte público, en la escuela, en todos los lugares donde se desenvuelve. Así es la magnitud del problema. Y entonces, todas conocemos y todos conocemos mujeres que han sufrido estas violencias. ¿Quién conoce a los acosadores? ¿Quién conoce a los violentadores? Porque están ahí, ¿no? Y son más públicos de lo que se imagina. Me hizo recordar el caso de Lidia Cacho, el Sí, libro sí, que sí. publicó, la persecución de la que fue objeto y hasta la fecha sigue pidiendo algo tan sencillo, pero a la vez tan complejo, justicia. Justicia, es cierto. Y entonces pasa lo mismo con aquellas mujeres que se van de copas. No, no. El gran reproche es, ella se lo buscó porque andaba borracha. Yo podría tomar todo lo que quieran y eso no le da derecho absolutamente a nadie de violarme, por ejemplo. Sobre este tema les recomiendo la lectura de la sentencia que dictó el Tribunal Supremo Español en el caso conocido como La Manada. Se los platico rapidísimo. Estaban en la Pamplonada, que es una fiesta popular que se presta, ¿no? O bueno, se prestaba porque este año parece que no hubo. Bueno, el pasado no hubo. Se prestaba a muchos excesos, ¿no? La gente iba a tomar, iba a bailar, iba a pasársela de fiesta. Y resulta que estando en la Pamplonada, una mujer de 18 años se encuentra con un grupo de 5 hombres, un poco mayores, empiezan a, toman, ¿no? Todos ingieren bebidas alcohólicas, ella también, y resulta que de buenas a primeras empiezan a caminar juntos y con ella se meten a la entrada de unos condominios, de unos departamentos, y la violan de todas las formas posibles, los 5. Y no solo la violan, sino que además lo graban, lo suben a sus redes sociales y le roban el teléfono. Al otro día, digamos, eso ya fue como la madrugada, al otro día ella se percata de que no tiene el teléfono, empieza a llorar, etcétera. Y aquí el reclamo fue si hubo o no violación. En primera instancia hubo quien dijo, de quienes juzgaban el caso, hubo quien dijo que ella se lo buscó y que ella había consentido. Y acá la pregunta que surge es, imagínense una mujer sola frente a 5 hombres y debo referir que 2 tenían formación policial y militar, es decir, con una fuerza física pues considerable, ya Y solo aparte por el tema, entrenados, fuerza física y entrenados. claro, ya solo por el tema de la superioridad numérica, yo no hubiera puesto resistencia, ¿no? Me pongo a pensar. Y entonces justo fue que como no puso resistencia, dio su consentimiento y al principio los iban a juzgar solo por lo que en México conoceríamos como actos libidinosos, o sea, por una cosa mínima, ¿no? Y no por violación. ¿Qué generó este caso en particular? Que las mujeres por miles salieran a las calles en España. Hubo manifestaciones sin precedentes pidiendo que se les juzgara por violación, porque eso había sido una violación.
sepan que hay un convenio de Estambul, hay un protocolo de Estambul para el tema de la tortura y todo ello, pero hay otro que se llama Convenio de Estambul para que habla precisamente del consentimiento tratándose de relaciones sexuales. Y el consentimiento tratándose de relaciones sexuales es solo sí, es sí. Si estoy borracha, si estoy drogada, si estoy inconsciente, no estoy dando mi consentimiento. Eso es una violación. Bueno, seguimos. Entonces, ese de verdad es, porque además el Tribunal Supremo Español, después de esa reacción popular, que fueron olas y olas de miles de mujeres saliendo a las calles a reclamarlo, el asunto terminó en el Tribunal Supremo e hizo todo un análisis interesantísimo de lo que debe entenderse por el consentimiento, de cómo el consentimiento puede estar viciado en condiciones como estas, y precisamente por ello terminó condenándoles por violación. Entonces, decíamos, el matrimonio para nosotras es lo máximo, ¿no? La cereza del pastel de una vida exitosa, y para los hombres es que se acabó el juego y se acabó la diversión, ¿no? Vean ese doble discurso que les digo de para ti es una cosa y para ti otra, ¿por qué si es lo mismo? ¿No? O estos jueguitos que reproducimos en las bodas de que a él se le cargan, al novio le cargan, lo cargan y le tocan la marcha fúnebre, ¿no? Pues sí, porque se le acabó el gozo de la soltería. Y a las mujeres, ¿qué se nos exige? Pues se nos exige casarnos. Y si no, pues soy la quedada, la solterona, la señora de los gatos, por decirnos cualquier cantidad de epítetos que son más bien soeces y que son peyorativos. El tema de la virginidad. Para los hombres, hay algunos que hasta lo presumen. Bueno, hay padres que llevan a sus hijos, ¿no? Para que se inicien en las lides de la sexualidad. Para las mujeres es algo pecaminoso, algo que hay que ocultar, algo que tendríamos que esconder, porque ¿qué van a decir? Esta construcción social de la virginidad. Sepan que entre otras cosas hay estudios y propuestas, hipótesis, de que este constructo social surgió más o menos en la Edad Media y tiene esta lógica. En la Edad Media lo que se buscaba era garantizar que las mujeres tuvieran hijos que perpetuaran los linajes, ¿no? El hijo del rey, el hijo del príncipe, del duque, del que ustedes quisieran. Y es una forma de controlarnos, ¿no? El que no se nos permita vivir una sexualidad plena, a los hombres sí, ¿no? Que le den vuelo a la hilacha. Las mujeres no. ¿Cómo se nos ocurre? ¿Cómo nos atrevemos? Ese es otro gran privilegio de la masculinidad, fíjense. Porque pónganse a pensar, y hay propuestas serias en ese sentido. Nosotras somos fértiles 3 días al mes. Los hombres son fértiles creo que todos los días. ¿A quién le achacamos o a quién le exigimos el cuidado anticonceptivo? A la A las mujer. mujeres. La que no se cuidó fui yo, la que abrió las piernas fui yo, la que andaba de loca fui yo, ¿no? Y ellos que hagan lo que quieran. Sí, pero lo que no se ponen a pensar es que eso es un privilegio. ¿Por qué? Porque para que yo tenga posibilidades de una relación sexual, tengo que bombardear mi cuerpo de hormonas, ¿no? Y los cambios hormonales no son fáciles. O tengo que introducirme artefactos ajenos a mi organismo que me pueden generar múltiples repercusiones. Ah, pero a mí se me reprocha que no me cuidé, por ejemplo. Fíjense que justo en la semana, y lo había guardado nada más que ya no lo encontré, pero búsquenlo, en Aguascalientes se volvió a discutir porque es de a tiro por viaje, ¿no? Cuando no tienen nada mejor que hacer es contra los derechos de las mujeres. Bueno, pues en Aguascalientes acaban de sacar una norma que me parece regresiva porque se vuelve a penar el aborto en todos los supuestos, ¿no? Las niñas violadas, o sea, estamos hablando de niñas de 10, 12, 14 años embarazadas, porque aún a esa edad, ojo, las niñas no dan su consentimiento, ¿eh? O sea, no tienen capacidad, legalmente hablando, no tienen capacidad para tomar ese tipo de decisiones.
Y entonces, aunque te digan, es que ella estuvo de acuerdo, una niña de 14 años no puede estar de acuerdo. Entonces, eso es una violación. Y una niña embarazada a esa edad, claro, que requiere todo el respaldo del Estado, porque son niñas teniendo hijos o hijas. Entonces, bueno, en Aguascalientes tuvieron la bendita ocurrencia de volver a que el aborto está prohibido en todos los casos. Y justo un diputado dijo que era, entre otras cosas, para que las mujeres aprendiéramos a cerrar las piernas y a que no nos ganaran las calenturas. Un representante popular. Entonces es cuando a veces yo misma digo, ya voy a dejar de hablar de estos temas, pero justo cuando veo estas cosas digo, es que no puede uno dejar de hablar de estas cosas hasta que no nos caiga el 20 a todas y a todas de cuánto machismo hay impregnado en ese tipo de dichos, porque además lo dijo en la tribuna, lo dijo frente a todas y todos, lo dijo como si estuviera diciendo una gracia o como si estuviera replicando una verdad inmutable. Y vean cuánta misoginia hay en un comentario así. Y otra vez lo lamentable es que no tenga un solo reproche. Exacto. Miren, de verdad en otros países ya los hubieran corrido, ya hubieran renunciado por la vergüenza. No, acá todo el mundo dice lo que se les ocurre y generalmente con contenido, si me preguntan, hasta con cierto discurso de odio. Bueno, además se lleva las primeras planas, logra notoriedad y en una de esas hasta puntos en su Ay, sí, popularidad. para esa gente muy conservadora, ¿no? Que no, bueno, qué barbaridad. Bueno, pero seguimos. En el ámbito tributario, adviertan esto. Hay quien dice que nos cobran un impuesto rosa, porque por los mismos insumos se nos cobra más. Y esto lo han demostrado estudios serios, por ejemplo, con los rastrillos para depilarnos, que parecería una tontería, pero son más caros los que son rosas, ¿no? Porque parecería que tienen algo extra, pero no, en realidad no es así. Hay medicamentos que en las fórmulas tienen exactamente la misma cantidad de antibióticos o de sustancias, pero las que tienen florecitas y son para mujeres son más caras. Y entonces se habla de un impuesto rosa. Hay que ponerle atención a esto. Y en relación con ello, les comentaba también que hay toda una tendencia para eh, estos temas de la higiene menstrual. Hay niñas, les invito a ver, hay un documental en Netflix que se llama Period End of Sentence, creo, o algo así, donde abordan cómo en el país de la India las niñas dejan de ir a la escuela cuando están menstruando. ¿Mm? Y es cierto, la verdad es que cuando uno está menstruando es un proceso natural que no controla uno. Hay personas que, sobre todo los hombres que nunca han hablado de estas cosas, y déjenme decírselo, no es como ir al baño que yo pueda controlarlo, ¿no? No es un tema de control de esfínteres, es simplemente un sangrado que fluye de manera natural y que no podemos controlar. De modo que si yo no tengo productos de higiene íntima para eso, mi vida se paraliza. Es así de simple. Entonces, vean, ya les di todo un recorrido por toda esta serie de micromachismos. Hay muchos más. Les recomiendo esta obra que se llama No son micromachismos cotidianos, porque aquí las autoras traen 99 micromachismos. Les platiqué de algunos que incorporan ellas y de otros más que me parece que son visibles, porque micromachismos hay muchísimos. Fíjense, por ejemplo, otro que es muy común, cuando nosotros vamos a comer en familia, a veces yo pido la cuenta y el mesero se la da a mi esposo. Y entonces es así de, ¿y por qué si yo voy a pagar? ¿No? ¿No? Además, Tengo, usted pidió la cuenta, ¿no? exacto, bueno, para que vean. Tengo una amiga que hasta llama a los meseros y les explica, ¿eh? Mi amiga es fabulosa porque, a ver, vengan acá y les explica. Si yo estoy pidiendo la cuenta, me la traen a mí porque esto es un micromachismo, etcétera, etcétera. Y a veces los meseros dicen, es que luego la gente se enoja. Pues sí, pero hay que explicarle a la gente por qué, porque finalmente hay otro libro, miren, les tengo aquí varios libros que quiero recomendarles.
Esta autora se llama Chimamanda, ay, pero no sé pronunciar sus apellidos. Bueno, ella tiene este libro y tiene otro que dice, todos deberíamos ser feministas. Y empieza su relato diciendo que una vez va con un amigo caminando y me imagino que era como un viene, ¿no? De los que aquí son muy comunes. Ella sacó unas monedas y se las dio, dice, y lo curioso fue que en vez de darme las gracias a mí, se las dio a él, asumiendo que el dinero era de él, que el dinero que yo le estaba dando era de él y que él era el que le estaba dando por mi conducta. Dice, qué forma de invisibilizarme, ¿no? Aquí el punto, si se fijan, es que ustedes se percaten de cuántos de estos micromachismos viven las niñas y las adolescentes todos los días. Porque si vemos unos y otros de manera aislada, diríamos, ay, qué exageradas. Pero aquí el tema es, vivimos en un mundo rodeado de esta información. ¿Qué hacemos? Pues hay que verlo, hay que percatarnos y de repente hay que empezar a decir, no, aquí algo pasa. Les comparto que en casa yo tengo un hijo y una hija. Y alguna vez, bueno, siempre me preguntan qué hacemos para velar por la igualdad por estos lares. Por ejemplo, y no es que sea un ejemplo, me parece que así tendría que ser. Mi hijo tiene que lavar su ropa y tiene que recoger sus cosas. Y mi hija, algo que trato de inculcarle mucho es el tema de la independencia, sobre todo económica. Cuando sale con algún amigo, siempre le pido que lleve dinero, ella, porque le digo que no tiene por qué tolerar pasar un mal rato o malos tratos o lo que sea, porque él vaya a pagar, ¿no? Porque tenemos esa cultura de como él paga, ¿no? Hay que agradar y hay que quedar bien. No, simplemente hay que ya reeducarnos a este tema de, bueno, pues si yo traigo dinero, hoy invito yo al cine, o yo invito los tacos, o yo invito la cena, de modo que eso también se redistribuya. Alguna ocasión escuché decir a alguien que decía, es que claro, las mujeres cómo van a perder sus privilegios. Yo le cuestionaba, ¿cuáles privilegios? Que te abran la puerta del coche, que paguen las cuentas, que te den el lugar, digamos, de cuidado en la acera de la calle o en la banqueta. Y le decía, híjole, es que yo por esos privilegios los cambiaba ahorita porque cambiáramos de privilegios, porque el tema de que los hombres no se hagan cargo de labores de crianza y de cuidado es otro gran privilegio. Ellos a quién cuidan, ¿no? Las personas adultas mayores, las y los abuelos, las y los ancianos, son cuidados en un 90% por mujeres. Entonces, el tener a alguien que haga todo eso, que haga las labores domésticas, que te cocine, que te lave, que te planche, etcétera, es un gran privilegio. Entonces, por eso les digo, hay que visibilizarnos, hay que cuestionarlos y hay que ver cómo lo cambiamos. Creo que para variar ya me excedí. Pero ha sido muy interesante porque, no hombre, es que lo hemos dicho, hablar de micromachismo nos llevaría una vida en la que sigue, porque la verdad es que hay mucho por hacer y yo, pues no me resta más que agradecerle algún comentario, reflexión de cierre que nos regalara, maestra, y bueno, pues agradecer como siempre a la maestra Julia María del Carmen García González, magistrada por supuesto, pero también presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras que está aquí con nosotros en la alta dirección jurídica. Usted es su espacio, alguna reflexión que nos quiera dejar y tarea intelectual para recordar. Pues primero les dejo tarea, si me lo permiten. Claro. Piensen en esto, de verdad es que esto no va a cambiar si no hacemos un compromiso en lo individual. Nada va a cambiar, las cifras de violencia van a seguir, sino aumentándose igual y es un nivel alarmantísimo de violencia. De modo que es indispensable hacer un compromiso serio, un compromiso real, un compromiso que empiece con el ejemplo. A los hijos y a las hijas hay que criarles en el ejemplo. Cuando doy pláticas a jóvenes, a la juventud, siempre les digo que vale la pena que vean cómo son las cosas en su casa, tal vez no para que critiquen y juzguen, pero sí para que se den cuenta de que no les está pareciendo bien y qué pueden cambiar, qué dinámicas pueden empezar a cambiar en casa, platicando, ¿no? Y si no fuera posible el diálogo, pues sí con el ejemplo, ¿no? El darme cuenta que mi mamá no está aquí para servirme, para atenderme, para solucionarme la vida,
le quita una carga a ella y me hace una persona funcional, una persona que puede valerse por sí misma. Entonces el mensaje siempre termina siendo ese. Queremos cambiar esa realidad que no nos gusta, tomemos partido. Hay que tomar partido necesariamente. No podemos permanecer ajenos y ajenas a este fenómeno de violencia. Entonces, hay quien dice que quien permanece indiferente se pone del lado de los malos, ¿no? Del lado del problema. Si queremos ser parte de la solución, tenemos necesariamente que actuar. Y actuar con compromiso y desde el conocimiento y la conciencia. Pues sería todo por mi parte. Les agradezco mucho. Los Buenas tardes. agradecidos somos nosotros, maestra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir su conocimiento. Ya sabe, esta es su casa, maestra Julia María del Carmen García González, magistrada, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Le agradezco mucho y a nombre de Alta Dirección Jurídica y toda la audiencia, pues le doy un aplauso por esta tertulia, por estos momentos que nos brindó y ya nos estaremos viendo en los jueves de género. Un jueves de cada mes estaremos dedicando a este tema tan interesante. Maestra, muchísimas gracias. Que tenga una excelente tarde. Gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta la próxima.